¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en una edición más de La Semana en Enlace. Isabela Sosaga y Roberto Romero, aquí muy contentos de compartir con ustedes pues los acontecimientos sucedidos a nivel nacional e internacional a lo largo de esta semana. Sí, bienvenidos a esta nueva edición del resumen de la semana en Enlace. Y bueno, pues como siempre, dándole seguimiento a los acontecimientos más importantes que han ocurrido a nivel mundial y sobre todo que también ha tenido de alguna otra manera incidencia en lo que pasa en México. ¿Y qué te parece si iniciamos con un tema que ha generado mucha polémica en estos días, que es ¿cuál? Bueno, vamos a iniciar con Bolivia, si te parece, que Bolivia ha ocupado los titulares informativos alrededor del mundo. Definitivamente la crisis boliviana sigue cada día profundizándose más y más. No se solucionó con la salida del expresidente Evo Morales del país andino, de ninguna manera. No se solucionó con el ascenso al poder de la autoproclamada presidenta Áñez, ¿verdad? Yanine Áñez. Y desafortunadamente la situación en Bolivia se está viendo o se está convirtiendo cada día en algo más convulsionado. Protestas, enfrentamientos entre policías, entre ejército, muertos, ya llevan alrededor de más o menos unos 32 muertos desafortunadamente en estas confrontaciones y precisamente estas confrontaciones con las Fuerzas Armadas han hecho que el presidente o expresidente Evo Morales se manifieste desde México, ¿no? Ha dado varias conferencias de prensa y ha denunciado lo que él llama un genocidio, que el gobierno actual está cometiendo un genocidio con su gente. Así es, bueno, para poner en contexto de lo que estamos platicando en este momento, tenemos que recapitular un poco de cómo se inició este problema allá en Bolivia. Recordemos que ellos tenían una elección presidencial, la cual en teoría pues había ganado o incluso se declaró como victorioso Evo Morales, precisamente para otro periodo más de gobierno, lo cual pues generó muchas reacciones para personas que no estaban de acuerdo con esta reelección. Recordemos que él incluso modificó la constitución política de Bolivia precisamente para acceder a esta posibilidad de volverse a reelegir, algo que pues efectivamente ha causado el descontento de un sector importante de ese país. Sin embargo, bueno, una vez que se proclama él como presidente otra vez, empiezan las presiones, entre ellas pues las manifestaciones en las calles, sobre todo en algunas ciudades importantes de ese país, en donde pues las personas no estaban dispuestas y lo que buscaban era la salida inmediata del presidente Evo Morales. Primero empezaron a decir que había fraude electoral y que se tenía que repetir esa elección. Después pues ya tomaron una posición más radical y exigieron la salida del presidente Evo Morales, lo cual él pues en un principio se negó rotundamente. Incluso él dijo que pues se tenía que estudiar esa situación, de ver cómo estuvo la elección. Intervino también lo que es la Organización de Estados Americanos, que como observador de los resultados electorales dio un fallo diciendo que efectivamente en ese país había habido algunas cosas, inconsistencias en el proceso electoral, ¿no? Y de ahí pues surgen todavía más manifestaciones, llegando el momento en donde incluso el ejército de Bolivia pues se manifiesta y le sugiere al presidente Evo Morales que debería de renunciar precisamente para pacificar el país y que estuvieran todos en paz. Entonces, pues a un día después, pues Evo Morales precisamente busca una solución y no le queda más que renunciar al cargo y exiliarse. Pues ya todos sabemos que llega a México como asilado. Aquí el presidente López Obrador pues le ofrece el asilo y él lo acepta, ¿no? Sí, efectivamente. Y desde entonces ha estado muy activo. Ha estado sumamente activo, dando bastantes conferencias de prensa, dando bastantes declaraciones, cosa que al gobierno pues provisional de Bolivia no le parece nada bien. Ya de hecho presentó una queja formal ante México diciendo que pues México está violando el derecho internacional, permitiéndole a un asilado político dar declaraciones injerencistas dentro de lo que es el gobierno de Bolivia. La situación ha escalado a un grado tal que,
por ahí grabaron un audio, presuntamente, ¿verdad?, de Evo Morales, presuntamente desde México, diciéndole a otra persona en Bolivia que había que convocar a las manifestaciones y armar bloqueos en las ciudades para que no entraran alimentos. Entonces, bueno, cuando se da a conocer este audio, allá en Bolivia dicen, pues es de Evo Morales, ¿verdad? Y deciden primero, pues armar lo que es una queja ante la Fiscalía de Bolivia y además llevar el caso a lo que es la Corte Internacional Penal de La Haya, ¿no? Le acusan de terrorismo, de fraude electoral, de sedición, de una cantidad de delitos que en caso de que alguna vez Evo Morales decida regresar a Bolivia, pues el primer lugar que va a pisar, pues va a ser la cárcel, ¿verdad? Porque pretende juzgarlo por todos esos delitos con la demanda que la Fiscalía ya le fincó, ¿no? Pero sí, ha estado muy activo, por supuesto, denunció a la OEA, dijo que la OEA se prestó a la derecha para poder fraguar este golpe. Él no dio un golpe, él dice, a él le dieron un golpe, la derecha le dio un golpe de Estado, denuncia a la OEA, denuncia a Estados Unidos, ¿verdad? Y por supuesto a toda el ala de la derecha de su país. Dice que ahí hay otros intereses mucho más grandes como la nacionalización que él llevó a cabo, o sea, revertirla, y que es posible que haya otros intereses mucho más allá de los intereses electorales y de tener un presidente legítimo, ¿no? Así es, y bueno, finalmente es una confrontación que se está dando entre dos posturas, dos formas de ver el mundo, de cómo ver la política, la economía política, y bueno, finalmente es algo que obedece a las tendencias que ya habíamos platicado mucho en distintos programas que hemos analizado, que es esta radicalización que hay a nivel mundial, ¿no? Entre, por un lado, las ultraderechas, los nacionalismos, todas estas cosas que se están fortificando a lo largo del planeta, y por otro lado también la radicalización hacia la izquierda radical, ¿no? Y a la izquierda extrema, en donde también en el mundo pues está creciendo, ¿no? Entonces son dos formas de ver la política que están chocando, y ahora que ya incluso podemos empezar a platicar de una primavera de Sudamérica, sí, en donde hay muchas convulsiones sociopolíticas. Ya vemos países como empezó Ecuador, Nicaragua, que es Centroamérica, pero también obedece a ese tipo de situaciones, Venezuela, Argentina, todos estos países, Chile, ¿no? Chile. Sobre todo. Ellos del lado de la derecha, exactamente, ¿no? O sea, que de alguna manera Colombia. Todo lo que es Sudamérica y parte de Centroamérica se están dando unos rebotes hacia la derecha, hacia la izquierda, y desgraciadamente pues lo podemos ver a través de la historia, que tanto la izquierda radical como la ultraderecha no son opciones de largo plazo para los gobiernos. Finalmente lo único que han hecho a lo largo de la historia es radicalizar y dividir a los países, las opiniones de los ciudadanos de los diferentes países, y las divisiones pues obviamente debilitan a estas democracias y debilitan a los países, que pueden llegar en un momento dado a caer en dictaduras precisamente por eso. Al debilitarse las instituciones con tantos confrontamientos, claro, pueden llegar a pasar lo que está pasando de repente en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, en donde finalmente la gente que tenga el poder militar, el que tenga mayores formas coercibles de mantenerse en el poder, pues es el que va a quedar. Entonces eso no va a llevar a nada bueno, no está llevando a nada bueno, y desafortunadamente Bolivia es como que la punta de lanza de lo que está sucediendo ahorita, de lo que desafortunadamente se puede traducir en otros países, si en este caso los organismos internacionales realmente no toman una postura y no hacen lo necesario precisamente para ser buenos árbitros de lo que está sucediendo en procesos electorales en esta región del mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora que hablas precisamente de organismos internacionales, pues Evo Morales pidió incluso la mediación del Papa, de Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales, para que vayan a Bolivia y ayuden a pacificar el país. La situación que nosotros podemos ver desde
el exterior es una bomba de tiempo, porque Bolivia tiene una gran población de origen indígena, como es Evo Morales, que apoya al 100% a Evo Morales, y que lamentablemente sí está siendo aplastada por las Fuerzas Armadas que está utilizando el nuevo gobierno o el gobierno interino de Bolivia. Es increíble porque durante, ¿qué será? Una semana, ¿verdad? La presidenta Áñez deshizo y quitó nombramientos y sacó del país y rompió relaciones. Es decir, en solo una semana le tomó para deshacer, yo creo que lo que a Evo Morales le habría tomado un año hacer, ¿no? Le quitó nombramientos a embajadores de alrededor del mundo, sacó los médicos cubanos que estaban ahí por intercambios que se habían hecho con la isla, rompió relaciones con Bolivia. Bueno, hechos que son característicos de una ultraderecha completa. Y lo preocupante es eso. ¿Qué va a suceder en ese país que está tan radicalizado y politizado? Porque Bolivia es un país muy politizado. Los indígenas participan al 100%, son apasionados de la política. ¿Qué va a pasar ahí? Y bueno, pues todo el mundo está pendiente. Ya la OEA instó a que se realicen elecciones de carácter urgente, porque ya todos lo vemos venir. Ahí va a suceder una situación que sí puede rayar en genocidio. Yo no sé si ahora con los 30 muertos, pero sí puede haber muchísimos más, porque ambas partes son radicales, como bien lo dices. El problema está en que precisamente, como dices, puede haber un genocidio, pero más bien encaminarse incluso en una guerra civil ahí en Bolivia, precisamente por la mala administración que hizo Evo Morales, porque eso también tenemos que decirlo. A final de cuentas, ni la ultraderecha ni lo que era la izquierda de Evo Morales han sido la solución en América Latina. Ninguna de las dos posturas. Evo Morales iba muy bien, su problema fue el hambre de poder. O sea, realmente no era necesario o no se le veía el por qué quería reelegirse. Si bien es cierto, él había hecho grandes cosas, grandes cambios a favor de los indígenas en ese país, desafortunadamente su ansia de poder pues tira por tierra todo aquello que pudo haber hecho bien, porque finalmente siempre hay dos caras en la moneda, siempre hay quienes se benefician y siempre quienes se perjudican. La idea al hacer política es precisamente mediar en esas dos situaciones. Evo Morales tuvo la oportunidad de mediar esa situación. Si él estuvo tantos años, 3 periodos en el gobierno de Bolivia, ¿por qué no encaminar a fortalecer las instituciones que él creó a favor de los indígenas, a ese tipo de grupos? Y después pues decir, pues ¿saben qué? No hay problema, yo me quito de la elección. Obviamente la gente, al ver su trabajo, pues era muy probable que apoyara en su propio partido, ¿no? Sin embargo, no, él quiso, y el problema mayor fue tratar de modificar la Constitución de Bolivia. Eso solamente es el preámbulo para un dictador. El modificar eso. Entonces, finalmente eso fue lo que echó al traste todo lo que pudo haber hecho bien Evo Morales, ¿no? Pero justamente lo que tú dices es lo que hicieron todos esos presidentes y gobernantes de izquierda en Sudamérica. También. Venezuela lo hizo, Correa lo hizo. Y bueno, yo creo que Evo lo que quería era igual perpetuarse como se perpetuaron todos esos gobernantes de izquierda en esos países, ¿no? Hay que ver la dinastía Kirchner, que empezó con Néstor y siguió con Cristina, y bueno, iba a seguir con Néstor, pero se murió, ¿correcto? Y Cristina ahora va a ser vicepresidenta. Bueno, pero ahí la diferencia, o sea, lo que es tolerable, por así decirlo, entre comillas, en lo que pasa en Argentina, es que finalmente han respetado los periodos, o sea, finalmente no se reeligen, o sea, dice, bien, llega otro, obviamente, a modo gente afín a un proyecto político. Por eso le dice de los de Kirchner, ¿no? Porque a final de cuentas son personas que vienen desde el peronismo, ¿no? O sea, son personas que van sobre esa línea. Sin embargo, no es una persona la que se eterniza en el poder. En cambio, en Bolivia ya estaba empezando a pasar lo mismo que pasó con Chávez en Venezuela, ahorita Maduro, y por supuesto lo que pasa en Nicaragua, por ejemplo, con Daniel Ortega. Entonces, finalmente eso es lo reprobable. Porque finalmente si hay alguien que apuesta por una forma política, pues hay que siga, ¿no? Si es izquierda, ahí vemos, o si no, que hay alternancia, como lo que está pasando en otros países. En el caso de lo que está pasando, es que la ultraderecha, lo que pasó en Argentina es que tampoco pudo
tuvo el pastel y no supo cómo repartirlo, no supo qué hacer con él, y ahorita vuelven otra vez a la izquierda. A lo que está pasando, lo que ya está pasando en Brasil, que empieza a cimentarse la situación para que pues a lo mejor regrese otra vez a la izquierda, y en una de esas hasta Lula otra vez en el gobierno, ¿no? Otra vez. Entonces, finalmente, eso debe de los demás países que están en esta situación, lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, o sea, todos estos son signos de lo que está pasando en el mapa mundial, no solamente es en América Latina, sino a nivel global, de esa situación de enfrentarse otra vez la Guerra Fría moderna que tenemos, que finalmente los países no acaban de entender. Lo que hacen es buscar, por el lado de la izquierda buscar mantenerse en el poder. Sí. Y eso no está mal, el problema es cuando quiere ser una sola persona. Ahí es en donde empiezan los problemas. Y segundo, la ultraderecha, a sacar negocio de todo lo que sea posible, y no importa que haya personas que se queden sin comer. Esa es la otra radicalización que tampoco está funcionando. Ya vimos que no. El mismo Estados Unidos ahorita está en una situación que, si bien tiene fortalezas económicas en ciertos rubros, en otro sentido está muy complicada su situación en Estados Unidos, al grado de que hay gente que sospecha que estamos viviendo ya una recesión económica, simplemente nada más que no lo dicen porque hay indicadores que o se maquillan o simplemente se han reservado precisamente para mantener esa creciente economía de Estados Unidos, que a final de cuentas va a depender sí o no de lo que pase con China. O sea, a final de cuentas son cosas que no están dando respuesta al ciudadano de pie. Ese es el problema. Por eso la gente en Bolivia, los indígenas y por otro lado los ciudadanos que también se ven afectados, pues pueden llegar a chocar de tal forma que son como un encuentro de dos mundos, dos formas inconciliables. Cuando los gobiernos tratan de mantenerse en el poder, lo primero que hacen es dividir. Ahí tienen a Trump. De crear miedos, de crear rencores, de crear discordias entre los mismos ciudadanos. ¿Y qué pasa? Si logran mantenerse en el poder, se eternizan. Y si no, pues guerras civiles, conflictos internos que llegan a debilitar tanto a esas sociedades, que llega a otro país más poderoso, en este caso Estados Unidos o Rusia, y son los que sacan provecho de este tipo de conflictos sociales. Es interesante que menciones a Rusia, porque en el caso de Chile propiamente, Estados Unidos estaba diciendo, o afirmando, Trump afirmando, que Chile estaba siendo víctima de injerencias por parte del exterior que venían de Rusia, que de alguna manera habían como que encendido la hoguera de este caldo de cultivo que ya estaba en Chile, para que estallaran todas estas, que ya tenemos 5, vamos para 6 semanas, de estas protestas extraordinarias que Chile pues no había visto de semejante magnitud nunca, ¿no? Y que tarde o temprano el presidente Piñera tal vez va a tener que renunciar. O sea, van a cambiar la constitución, van a cambiar un montón de cosas, pero como tú bien dices, ya es el sistema, son los sistemas que estamos utilizando para vivir que no están dando resultado, no están dando oportunidades de trabajo, no están dando oportunidades de desarrollo, el dinero no alcanza, los precios aumentan, la gente no puede más, y ningún sistema, ni la izquierda ni la derecha, lo ha podido solucionar. Sí, y es que el problema es que los gobiernos, los gobernantes que están llegando y la misma sociedad ha perdido el hilo con esta nueva sociedad de consumo y del vive ahora nada más y no veas para a largo o mediano plazo, también que no importa lo que pasó en el pasado. Lo que estamos viendo es una repetición de lo que estaba sucediendo precisamente hace 100 años. Hace 100 años en este planeta, y que desafortunadamente la falta de memoria que tenemos muchos pueblos nos hacen caer en esos errores. Recordemos lo que bien dijo Porfirio Díaz cuando se hizo esto de la Revolución Mexicana, en este caso, pues él dijo, ya soltaron la caballada, ahora a ver quién la amarra. Lo mismo está pasando en Bolivia. En Bolivia ya son dos cosas, ya hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Ahora, ¿quién en la capacidad de reconciliarlos? Es muy difícil, ¿por qué? Porque Áñez no lo es, eso lo sabemos, eso ya está claro. Y aparte que está cometiendo el error porque ella ya debió de haber apurado lo más que se pueda una elección en ese país. Correcto. Segundo, por otro lado, no se ve, tantos años estuvo Evo Morales en el poder, que no se ve a alguien que pudiera de alguna otra manera congregar incluso a los mismos indígenas, porque finalmente es como un caudillo. Es un caudillo. Y nada más, o sea, si no existe Evo, no existe ese partido. Entonces, ese es un gran error también que tienen. Entonces, ahorita, ¿quién puede suplirlo?
Bueno, ¿no? el partido al socialismo, o sea, el MAS, Sí. dice que, Evo ya no va a ser candidato, su candidato para las próximas elecciones, van a buscar nuevos candidatos, que como tú bien dices, habrá que ver si efectivamente estos candidatos tienen el poder de convocatoria, quien sea, ¿verdad?, que tuvo en su momento Evo Morales para poder llegar al poder, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a dejarlo ahí, Sí. y vamos a pues ver qué se desarrolla, qué sucede en esta próxima semana para que podamos comentarlo con ustedes en la siguiente semana. Y vámonos rápidamente también a otra noticia que le ha dado la vuelta al mundo, que es las audiencias a puerta abierta, ¿verdad?, públicas que se dieron durante toda esta semana en cuanto a la investigación que se le sigue al presidente Donald Trump para pues esa posibilidad de juicio político, ¿no? Han sido pues audiencias sumamente exitosas. Los televidentes en Estados Unidos han estado pegados al televisor, obviamente todos los medios de comunicación, y el resultado de esas audiencias ha sido devastador y demoledor. Testimonios demoledores en cuanto al caso que se le sigue al presidente Trump. Así es, bueno, hay que recordar que todo inicia con esta llamada que se le hace al presidente de Ucrania precisamente para que investigara a uno de sus principales rivales políticos de Donald Trump, lo que es Joe Biden, a su familia y los negocios que tenían en esa región del mundo. Finalmente, al ser exhibida esta llamada por parte del personal de inteligencia de Estados Unidos, precisamente por el contenido de la llamada, en donde dicen que pues efectivamente tenía una forma inusual de utilizar sus facultades como presidente y se estaba condicionando un apoyo a un país determinado con fines electorales. Ese Claro. es el problema. La palabra electoral es lo que ahorita tiene al borde del banquillo a Donald Trump. En esta semana precisamente se cumple el plazo en donde fijó precisamente la Cámara de Representantes de ese país, precisamente para mandar a llamar a todas las personas que estaban involucradas en el caso, y las declaraciones invariablemente todas llegaron al final a decir que efectivamente siguieron órdenes. El que menos dijo eso, Sí. solo seguir órdenes, y otros diciendo que efectivamente Donald Trump había condicionado el apoyo de armas y de dinero a Ucrania con fines electorales. Entonces, esta situación, Donald Trump sale al paso diciendo que no hay pruebas en su contra, etcétera, etcétera, obviamente haciendo únicamente propaganda y tratar de quedar bien librado. Sin embargo, están todos los argumentos, se está presentando todos esos argumentos para llamarlo, ¿no? Incluso él mismo dijo que si en un momento dado lo mandan a llamar, no lo veía tan mal, para decir y demostrar que según esto pues nada tenía que ver, y que él realmente no estaba condicionando la ayuda que se le estaba dando a Ucrania, sino que estaba previniendo que no hubiera corrupción. Exacto. En la ayuda. Entonces, eso es lo que él dice. eso es lo que se va a tener que dirimir en esta semana que viene. Siguen las declaraciones, van a analizarse, y pues ellos tendrán que dar un veredicto de si llaman o no a juicio político a Donald Trump, y eso se va a ver en los próximos días. Por supuesto que tiene cierta ventaja Donald Trump, a pesar de que lo manden a llamar, porque tenemos que tomar en cuenta que quienes encabezarían ese juicio político sería el Senado de los Estados Unidos, que pues sabemos que es de mayoría Bueno, él republicana. quiere que sea en el Senado de los Estados Unidos. Ahora bien, no necesariamente va a ser en el Senado, es el Congreso entero quien juzga y quien lleva a cabo un juicio político. Y aquí lo importante de todo esto con Ucrania, que no debemos olvidar, es que hace unos años Ucrania perdió a manos de Rusia la península de Crimea. Y entonces, constantemente está en temor de una subsiguiente invasión por parte de Rusia, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues Ucrania se ha acercado a Estados Unidos, y Estados Unidos ha ejercido el papel de no te preocupes, yo te protejo, yo te doy armas, yo te doy inteligencia, no voy a dejar que te vuelvan a invadir, etcétera, etcétera. Lo mismo la Unión Europea. La Unión Europea se manifestó en contra de la invasión de Crimea, e incluso por eso ya Vladimir Putin no participa en la reunión de los 7. Lo sacaron de ahí porque decían que tenía que regresar Crimea. Entonces es ahí, de esa debilidad de Ucrania, de donde dicen que Donald Trump se aprovechó para pedir, a cambio de ese apoyo, de ese refuerzo en armas, en dinero y todo, una investigación en contra de su rival político de Joe Biden, ¿verdad? Eso es lo gravísimo.
Es absolutamente grave e inaceptable que un presidente utilice lo que es sus facultades de presidente para amenazar y amedrentar a otro país. ¿Para qué? Para favorecerse electoralmente. Si efectivamente se llega a dejar en claro, como ha quedado en claro en estas audiencias, que esto fue lo que sucedió, pues yo creo que Donald Trump, Senado o no Senado, va a estar en dificultades bastante serias. Sí, porque finalmente recordemos que el actual presidente de Ucrania pues finalmente salió de una cuestión más popular que de carrera política. Recordemos que es un comediante, sí, que pues, tiene mucha popularidad allá. Sin embargo, tiene el gran problema, como dices, de Rusia. Finalmente hay muchas personas en el mismo país de Ucrania que son prorrusos, que quieren anexarse a Rusia. En este caso lo que pasó con Crimea. Tenemos a Donetsk, a Luhansk, que son regiones de ese país que están más hacia el este, hacia el Mar Negro, que definitivamente buscan, incluso hay quienes ya tienen pasaporte ruso, sí, que buscan la separación precisamente de Ucrania, y como bien dices, pues Estados Unidos ha sacado provecho de eso, un provecho político que ahorita está haciendo Donald Trump, que desafortunadamente no lo hizo de la manera adecuada, y precisamente por tratar de sacar ventaja electoral de esa situación, pues es lo que dices ahorita, que puede terminar en un juicio político, cosa que sea como sea, sí le puede pegar a su imagen e incluso por comprometer su reelección, ¿no? No, ya lo comprometería, no podría ser candidato. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede en esta ya tercera semana, ¿verdad? De esta situación. Ya vamos a entrar como que en la recta final de todo esto para saber si se le sigue o no se le sigue un juicio político a Donald Trump. Y en el caso de nuestro país, bueno, pues por supuesto celebramos el 109 aniversario de nuestra independencia con un desfile maravilloso. Perdón, de la revolución, es cierto, con un desfile maravilloso. Y en el marco de todo esto se estaba cocinando el presupuesto de la Federación para el 2020. Así es, recordemos que este presupuesto ahora sí que completamente armado por ya el presidente en funciones, en este caso Andrés Manuel López Obrador, precisamente era de vital importancia para él tener un resultado positivo en cuanto la aprobación de este presupuesto. Muchas facciones, partidos políticos y grupos pues se oponían precisamente porque decían que iban encaminados a ciertos proyectos económicos que no tenían la manera de incentivar la inversión en el país, que era más bien encaminado precisamente a consolidar el gobierno de López Obrador y muchas cosas sociales, pero dejaban fuera el apoyo a muchas cuestiones civiles. Entonces esto generó que hubiera mucha polémica dentro del mismo Congreso. Finalmente se fueron, incluso rebasaron el tope de fechas que se da para aprobar este presupuesto. Sin embargo, pues ahora con las manifestaciones incluso que se hicieron precisamente enfrente de la Cámara de Diputados allá en San Lázaro, tuvieron que suspender y por eso no se aprobó antes el presupuesto. Ahora lo hicieron en una sede alterna precisamente para dar para adelante este presupuesto. Sí, los diputados del PAN. Algunos de ellos dicen que precisamente ha amañado el asunto precisamente para sacar ventaja. Sin embargo, sea de una u otra forma, pues ahora López Obrador incluso declaró que está satisfecho con esta situación porque le da la posibilidad de echar adelante ahora sí que los proyectos que ya tenía en mente, entre ellos pues los de mayor envergadura que ya tenemos, que es la consolidación del aeropuerto, el Tren Maya, entre otras cosas las cuestiones de petróleos mexicanos. Es una serie de programas sociales, que también le van a permitir echar para adelante esas reformas, por ejemplo lo de salud y otras cosas que han generado polémica en este primer periodo, el primer año que ha estado ya López Obrador, y que bueno, pues ahora sí le da la oportunidad de llevarlos adelante, ¿no? Sí, bueno, pues hay algunas instituciones a las que pues sí les hizo un recorte importante, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que pues cerca de 1,000 millones, ¿no? Prácticamente 1,000 millones, y pues algunas veces pensamos que es justificado estos recortes porque los consejeros del INE ganaban una cantidad completamente desproporcionada. En fin, pues vamos a ver la aplicación de este presupuesto y esperamos que sí, que efectivamente sean no solo para programas sociales, nos parece muy bien, pero que sean auditables, que todos estos programas a donde se están destinando estos dineros se pueda saber bien
a quién se le dio, cómo se le dio, cuánto se le dio y en qué lo ocupó. No, y también tenemos que estar bien vigilantes en este sentido de que se ejerza el presupuesto. Finalmente fue un año en donde, según pues siempre se argumentó que hay que parar los excesos, se pararon y todo eso. Ahora, esos excedentes, eso que se hizo en recortes de salarios, ataque a la corrupción, etcétera, despidos, que efectivamente ese dinero, ese superávit se vaya a los programas sociales, pero también que sea incentivo para que la economía se mueva, se empiece a mover. Recordemos que México, pues ahora le recortaron otra vez el crecimiento a punto 2. Prácticamente no casi creció. no va a crecer o no creció en este año, y pues esa situación preocupa porque finalmente al no haber dinero circulante, pues empieza la economía de todo mundo, empieza a sentir, al no circular dinero, pues la gente que vende, que tiene negocios, pues ve que no puede vender, la gente que quiere generar nuevos negocios, pues le cuesta mucho más dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperemos que este presupuesto pues permita consolidar su plan de trabajo de López Obrador, pero sobre todo que ese refleje en los bolsillos de las personas. Pues esperemos que así sea y vamos a estar muy pendientes, ¿verdad? Para ver que efectivamente todo lo que se prometió efectivamente llegue a una realización. Y bueno, pues yo creo que con esto ya nos despedimos, ¿verdad? Abarcamos muchos temas, quedan muchos más, por supuesto, pero pues vamos a estar pendientes de lo que suceda durante esta próxima semana para estar con ustedes en esta cita de el resumen de la semana en Enlace. Hasta luego, nos vemos la próxima. Excelente semana.